Bueno, pensaba lo exigente que está el ambiente, lo terrible que está el entorno, pero es curiosa la sensación que tengo, pero es una sensación de que algo bueno viene detrás de todo esto. Diga conmigo, Dios nunca llega tarde. Mira, ahora repítaselo a su hermano porque de pronto se nos olvida con tanta presión, pero dígaselo, Dios nunca llega tarde. Ahora, a nosotros nos parece que es de esta forma, a nosotros nos parece que de pronto tenemos todas las manifestaciones que tenemos en las calles y parece que hasta se nos olvida o por momentos ponemos en duda, ¿dónde está Dios? A veces nos juntamos a orar más en el desespero que en la fe. Es curioso, llevamos décadas invitando a orar y tenemos autoridad para decir que desde el año 2010 iniciamos un proceso serio de oración, de intercesión seria por la nación. Convocamos nada menos que en el Estadio Nacional y tal cual como el Señor nos dijo, hemos venido desarrollando un proceso de oración, de intercesión por la nación bastante entendida en contextos que no solo pueden parecer de culto. Entonces es un poco molesto cuando veo que mis hermanos se desesperan después de un terremoto, tienen todos los lugares de intercesión llenos, después de una catástrofe están todos acordándose de que hay que orar y la primera actitud con la que buscamos a Dios es perdón, Señor, porque evidentemente somos pecadores. Pero tratamos a Dios inconscientemente como si Él fuera un Dios como Zeus, ¿no? Está enojado, entonces ahora todo está malo y hay que salir a pedirle perdón. ¿Sabes qué? El Señor sabe lo que está ocurriendo y lo venía advirtiendo desde hace décadas. Cuando el Señor nos venía diciendo que viene un nuevo comienzo, no se refería a que solo iba a resetear nuestros cultos o nuestro entorno inmediato. El nuevo comienzo tiene que ver con lo que entiendo que tenemos que ir poniéndole contexto nosotros aquí, según nuestro entender en Dios. Primero que todo, lo que veo es que estamos en el cambio de una era. Es literalmente como en la parábola del trigo y la cizaña, se están dividiendo y separando las sustancias porque Dios lo está haciendo. Es el Señor el que está separando y dividiendo las distintas genéticas. Pero junto con eso, el Señor decía que vendría un tiempo de cosecha, vendría un tiempo en donde Él recogería en su granero a los que son trigo y también dejaría separados a los que serían cizaña para otro destino. El cambio de era vino, dice, y esto será en el fin del siglo. Creo que va a haber un final del siglo completo, cabal, pero cada determinadas temporadas vamos viendo la transformación que Dios está provocando en las naciones y Dios está provocando, ha cambiado todo, aunque a ti te guste y a mí me gusten cosas que teníamos hasta la semana anterior, van a dejar de ser para siempre. Chile cambió, dijo por ahí un personaje que en ese entonces era gobierno, pero no cambió porque los hombres dicen que hay que cambiar. Chile cambió porque es Dios el que está cambiando las naciones. Es Dios el que está diciendo hay un cambio de estación, va a venir una gran cosecha, va a venir un gran movimiento del Espíritu de Dios, va a venir, pero ¿en qué contexto? En el contexto en donde es Dios el que ha enjuiciado también a las naciones. El juicio no, ya vino por la casa. El juicio ya alcanzó la casa y sacó la cizaña que estaba dentro de la casa, ha expuesto públicamente la corrupción que estaba dentro del pueblo de Dios y no cayó el Señor. Lo primero en exponer la maldad, ¿cierto? Y el tipo de maldad expuesto por Dios fue el que había en su propia casa y aún seguirán cayendo un montón de corruptos más que tienen que salir porque nuestro Dios es santo. Entonces Dios dice que va a venir un cambio de estación, esto será en el fin del siglo, en un cambio de estación, en un cambio de era. ¿Por qué me animo a decir esto? Porque entiendo que jamás se había congregado 1,5 millones de personas en honor a una demanda. Bueno, en realidad no es a una demanda. Creo que está unida en honor a un sentimiento, porque las demandas son demasiadas. Y hay demandas que tienen todo tipo de abanicos socioculturales y también espirituales. Entonces,
uno podría embobarse mirando lo bello de la unidad, pero literalmente son una multitud, como las miraba Jesús, con compasión, porque Él las miraba diciendo, son una multitud, como ovejas sin pastor. Tenemos una multitud de personas enojadas en nuestras calles. Tenemos una multitud de personas frustradas, cansadas de todo lo que ya se ha visibilizado, y creo que es Dios el que lo ha sacado a la luz. Pero ¿dónde van a ir después de expresar el dolor, la angustia y la amargura? Si nosotros no intervenimos poniendo al Señor como la propuesta de Dios para las naciones, alguien va a tomar esa bandera de lucha y va a hacer que las gentes empiecen a confrontarse entre ellos. Somos pacificadores. Me gusta el eslogan. Me identifica. Somos pacificadores porque creo que la paz del Señor es mucho más que un estado emocional. La paz del Señor es una condición de vida que al final de cuentas solo Jesús puede dar. Las multitudes están clamando por un pastor. Las multitudes están necesitando un líder. Y tú, iglesia, no vayas a pisar el palito pensando que en algún momento determinado la justicia la vas a encontrar en algún planteamiento de los mismos hombres. Porque en algún instante determinado un hombre pretenderá prevalecer sobre el otro, y en ese momento te vas a dar cuenta que no hay ningún diseño, no hay modelo, no hay posibilidad de que el hombre se construya a sí mismo. El único que es capaz de construir y de reformar y de hacer que el hombre nazca de nuevo, ese es Dios. Uno de los ideales del comunismo es el hombre nuevo. Y el único que tiene poder para hacer al hombre nuevo es Jesucristo, pero nunca será con la identificación de lo que ellos consideran que es justo. Y no es un tema de ir en contra de un lado, porque el otro extremo dice que el hombre nuevo o la novedad de vida para el hombre está en la comodidad y está en el arribismo, en que practique la injusticia de que algunos vivan bien económicamente a costa de que otros vivan pésimo económicamente. Tampoco es la salida. Ahora, alguien me dijo por ahí, si tú quieres ser sanidad para los enfermos, de lo primero que tienes que cerciorarte es de no ser tú uno de ellos. No podemos ser sanidad para una nación si nosotros estamos enfermos. Y yo diciendo que hay harta enfermedad dentro de nuestro pueblo. Hay harto dolor, resentimiento que no ha encontrado una solución todavía con Dios. Entonces, hay algunas banderitas de lucha que terminan identificándonos. Pero si no dejamos que el señorío de Jesús sea la gran propuesta nuestra, habremos perdido la batalla de la fe. Voy a tratar de poner el contexto. Y me he identificado grandemente en estos días con la predicación de Juan el Bautista. Juan el Bautista, como dije al comienzo, Dios nunca llega tarde. Juan el Bautista fue un proyecto profetizado por el Eterno alrededor de 500 años antes. Voz del que clama en el desierto, dijo el profeta Isaías, enderezad las veredas para que el Señor se manifieste, para que venga el Mesías. Y la voz del que clama en el desierto aparece en un momento determinado en donde parece que si la gente en su entorno juzgara la circunstancia, diría: todo esto está en el caos, esto es una catarsis terrible, las multitudes están todas perdidas, la nación no sabe dónde van, las naciones no tienen idea cuál será su destino. Se había corrompido la adoración, el templo estaba corrompido, la religiosidad o la religión imperante había dejado de ser realmente representante de Dios. Por otra parte, había un montón de partidos políticos abogando porque se pusiera la justicia sobre las naciones. Habían herodianos, habían fariseos, saduceos, todos ellos tenían una postura y todos decían tener la respuesta para la nación o las naciones. Y en medio de todo ese caos, 500 años antes, ¿sabes? Se habla de que hubo un silencio de Dios durante 400 años. Todos lo aprendimos. Antiguamente había una hoja en blanco.
o 4 hojas en blanco entre las Biblias, ¿cierto? Entre Malaquías y Mateo. Y se decía, estas 4 hojas simbolizan los 400 años que Dios guardó silencio. Porque el que rompió el silencio de Dios fue Juan el Bautista. Desde esa fecha, desde la última profecía que deja Malaquías, guardó silencio el Señor durante 400 años, pero había visualizado, dice el Señor en su palabra, he aquí yo soy Jehová de los ejércitos que anuncia lo porvenir desde el principio. Preguntadme acerca de lo porvenir, dice el Señor en su palabra. Pregúntenme a mí, ¿qué va a ser de Chile? Pregúntenme a mí, ¿qué va a ser de las naciones? Y no se engañen con la nebulosa que le pueda hacer creer, ni por mucho que se disfrace de poder a alguien, si Dios no lo deja en el trono y lo baja, nadie lo podrá detener. En honor a eso decimos que estamos porque renuncia el presidente. No. ¿Saben por qué? Porque Dios es el que pone reyes y el que quita reyes. Entonces nosotros estaríamos en un principio de rebelión. Y la rebelión sería contra Dios, porque sea alguien del Partido Socialista o de Renovación Nacional, si nosotros entendemos por fe que es Dios el que pone reyes, nosotros estaremos, ¿cierto?, orando para que ese rey tenga y se deje guiar por el Señor. Y si no quiere, bueno, Dios lo va a sacar. Pero no seremos nosotros, no será en una actitud de rebeldía, no será en un principio de rebelión como Lucifer, será en un principio en donde la vida del reino de Dios se manifestará a través de nuestra obediencia con Él. Quiero volver al comienzo del contexto que estoy tratando de exponerle. Veo que Juan el Bautista aparece y hace entrada en el escenario más difícil de la historia. Durante 400 años Dios ha estado en silencio. Había dejado estipulado 100 años antes que iba a haber alguien que enderezaría las veredas para que aparezca el Mesías. Sería como la voz del que clama en el desierto. Y bueno, se habla de que el pueblo de Israel siempre esperó por sus directrices proféticas que se manifestase alguien en el desierto y que el Mesías vendría. Ellos querían encontrarse con el Mesías en el desierto. Ahora, más complicado todavía. ¿Quién es Juan el Bautista? Juan el Bautista es el hijo de un sacerdote. Si lo miramos por la línea familiar, Juan el Bautista debería haber estado en ese templo. Él debería haber estado siguiendo tal cual como se había estipulado que deberían ser criados los hijos e ir sucediendo también algún tipo de llamado ministerial si lo expresaban así. Él debería haber estado en algún tipo de función ministerial dentro del templo, pero el Señor había dicho que esto es lo difícil de explicar, porque siempre la centralidad para el pueblo de Dios, hasta antes del Mesías, la centralidad de la presencia de Dios siempre fue el templo y siempre fue Jerusalén. Ahí estaban acostumbrados a sentir, a disfrutar de la presencia de Dios, a tener manifestaciones de la presencia de Dios. Pero se suponía que Dios debería haber estado en ese templo. Pero 500 años antes ya había mirado, va a llegar un momento en donde todo se va a corromper, donde la gente que dice representarme no va a estar representándome, donde muchos de los que estarán hablando en mi nombre no serán el reflejo perfecto de mi voluntad. Pero yo sé cómo se enfrentan las crisis, yo sé cómo dirigir a las naciones y yo sé cómo sanar a las naciones. Y yo, dice, por el actuar del Señor, seguro de sí mismo obviamente, que Él sabe cuál es el diseño que tiene planificado y con cuál se quiere compartir para las naciones. Entonces Juan el Bautista es un modelo extraño. Juan el Bautista es un creyente atípico. Primero, no está en el templo, pero está lleno del Señor. De hecho, él fue lleno del Espíritu Santo en el vientre de la mamá. Desde esa fecha en adelante se dice que este hombre se consagró y vivió de tal manera, algunos opinan que pudo haber tenido algún tipo de influencia de algunas ramas como los esenios, por ejemplo, que se apartaron para... Ellos fueron muy especiales.
Los escritos de Qumran tienen mucho que ver con ellos, con ese poder de conservación que ellos desarrollaron. Ellos dejaron escritos, era como si ellos hubieran tenido un sentido de misión con el cual Dios les marcó una pauta para que ellos hicieran. La porción de ellos fue dejar ese testimonio escrito que confirma y que ratifica poderosamente incluso las profecías de Isaías, los originales, entre comillas, más originales, más cercanos a los originales primeros son estos extractos. Comían de una manera diferente y yo no sé, eso es lo que dicen algunos textos históricos, pero Juan el Bautista tiene una dieta diferente y se viste de una manera diferente. No es el típico personaje que está dentro de un modelo. De hecho, creo que Juan el Bautista es un modelo incivilizado. No hace parte de la vida civil, de las costumbres, no se ha dejado modelar, no se ha dejado moldear por toda la ideología o las ideologías que pudieran estar en su entorno, sino que ha conservado un poder de originalidad, ha conservado un poder de algo que solo tiene que, en algún momento determinado, sabe que tiene que soltar un llamamiento diferente para las naciones y particularmente para la nación de Israel. ¿Te imaginas? Trato de dibujarte el escenario. En el templo hay un tipo que dice que representa a Dios. De ahí nacen los herodianos, que fue una especie de una mezcla, una mixtura de un idumeo, ¿cierto? O sea, alguien que procedía de un pueblo pagano, que se quiso judaizar, pero levantó un movimiento personal, ¿cierto? Diciendo que él era una especie de representante de Dios, corrompió y se vendieron algunos sacerdotes corruptos, se vendieron a la idea de hablar de una reforma y entonces Dios ya no estaba en el lugar, pero la gente decía que estaba allí. Y aparece un personaje profético contestatario, difícil de leer. Es diferente a todo lo que hay, es completamente distinto, se viste de una manera distinta, se viste con piel de camello, come langostas. Por si acaso, las langostas no eran inmundas. Si tú buscas en Levítico 11:22, me parece, dice que eran parte de la dieta. Pero me parece simbólico y extraño, de alguna manera, por decirlo así, que Juan el Bautista, siendo profeta, coma lo que es el símbolo de un juicio. Ahí está, comiéndose el juicio de las langostas y alimentándose de miel. Se habla de que la miel, bueno, hoy día han descubierto cuánta propiedad tiene la miel, pero siempre se asocia, la Biblia asocia de que la miel abre los ojos. Cuando la palabra del Señor es como miel a tu paladar espiritual, se abren tus ojos. Si hay algo que tenemos que comer en estos días es palabra de Dios. No tenemos que comer lo que las redes sociales dicen. No tenemos que comer lo que la televisión dice. No tenemos que comer otra cosa que no sea la dulzura de la palabra de Dios para poder ver con los ojos como Él ve. Él mira a las multitudes como ovejas que no tienen pastor. Eso es lo que hay, una enorme oportunidad que Dios nos está regalando. Nos está dando la oportunidad de decir, hay una puerta, hay una salida, hay un Señor, se llama Jesús. Él dio la vida por ti, su sangre tiene poder. Ya no hay que derramar más sangre. Alguien dice, ¿ustedes están de acuerdo con las muertes? ¿Cómo vamos a estar de acuerdo con la muerte de nadie? ¿No estamos de acuerdo? No avalamos, no podríamos, va contra los principios del reino de Dios. Pero nos queremos limpiar, queremos sacar el sedimento del mundo, porque todos nosotros tenemos una historia que nos conecta a una experiencia. Y muchas de esas experiencias no son literalmente del reino de Dios, pero nos traumaron. Y ese trauma nos hace tener ideas fijas. Yo no sé de qué parte de tu vida, en qué parte de tu historia estabas cuando vino el quiebre. Los que tenemos más de 50 años recordamos por lo menos de niños el quiebre del 73, donde por lo visto y lamentablemente hasta el día de hoy no logra sanarse.
No logran sanarse, no logra haber perdón. ¿Sabes qué? Dios nos mostraba en una visión cómo a Chile lo han maniatado, lo han amordazado, le ataron las manos, los pies en nombre del dolor y se pusieron un montón de gente a decir: nosotros tenemos la solución del dolor, pero nunca quisieron sanar el dolor porque es su benzina, es con lo que ellos se empoderan, es con lo que ellos se posicionan en determinados lugares. Y hay 4 posturas que Dios nos mostraba con las cuales han manipulado. Eso se llama hechicería. La hechicería sobre las naciones es manipular a la gente. Una de ellas fue la propuesta política. Entonces los políticos dijeron: nosotros tenemos la sanidad para el dolor. El dolor se sana con leyes. Nunca les interesó. Pero después aparecieron otros que dijeron: no. Lo político no es suficiente. El mundo intelectual tiene cosas que decir. Y el mundo intelectual empezó a hablar y a decir el dolor, que nunca sanó. El mundo religioso dijo: no, nosotros tenemos la solución para el dolor. Se sana con legalismo. Se sana con religiosidad, con ritos, con costumbres. Eso va a sanar a la gente. Pero en realidad, si no somos una tipología de Juan el Bautista, que tiene la capacidad de sustraerse, tiene la capacidad de no dejarse influir por nada, incluso del intimidatorio Herodes, que decía que era el representante de Dios. Yo he visto a muchos Herodes aquí en nuestro país diciendo: este gran templo es lo que dice que aquí está el Señor, pero no estaba el Señor. Aquí está, mira cómo está el templo herodiano, diciendo: yo soy el representante de Dios. Aquí estamos, por eso nos juntamos con los poderes políticos, con el poder religioso, para darle destino a la nación, pero no representan a Jesús, no representan el reino de Dios, no tienen palabra de Dios, no tienen unción de Dios, no tienen el respaldo de la presencia de Dios. Y ese es el punto. Que alguien atípico es, la iglesia atípica es la que tiene que levantarse, la que ha estado en el secreto con el Señor. Muchos no saben dónde están, pero han estado allí. No necesitan salir a orar desesperadamente en el tiempo de la crisis, porque la vieron antes, miraron antes, porque Dios se lo dijo antes. Miramos antes lo que está pasando. Tratamos de advertirlo. Busquen en YouTube cantos vivos. Estuvimos más de 1 año, 2 años, por todo Chile, haciendo algo que era una tontera para muchos, haciendo poesía. ¿En dónde fuimos a hacer poesía? Al Valle del Elqui. Y en el Valle del Elqui fuimos a profetizar que la estrella de la mañana resplandeciente, que es Jesucristo el Señor, resplandecería por sobre todas las estrellas. Y todos, ¿sabías que en el Valle del Elqui muchos van a buscar pactos de estrellato? Hemos estado en los lugares donde el Señor nos ha dicho y hemos hecho lo que Él nos ha dicho. Y nos sentimos muchos de nosotros, y creo identificar a mucha iglesia aquí, vestidos como piel de camello. No encajamos en ni una parte. No encajamos en el llamamiento, no encajamos en la idea que nos digan: ¿saben qué? Nos vamos a reunir en torno al planteamiento político. No me tinca. ¿Sabes qué? Nos vamos a juntar en torno a la teología. La teología que hemos estado haciendo en el último tiempo nos habilita, porque en nuestros seminarios aprendimos teología, estudiamos a Dios. Y en el laboratorio del estudio de Dios sacamos conclusiones de Dios. No me tinca. Me tinca que alguien me diga: llevo tanto tiempo orando, demostrando que el Señor me habla. No para que yo diga de manera egolátrica: el Señor me dijo. Yo les pedí que cantáramos del río de la sanidad de Dios, porque estos días he comprendido que el Señor tiene un diseño de sanidad para las naciones. Tú lo encontrarás en Apocalipsis 22, me parece. Hay un río que fluye de su trono. Por ahí alguien le puso una preciosa melodía aquí en Chile.
un hermano del sur, y dice, y ese río fluye del trono y del Cordero de Dios. Y ese río que fluye del trono y del Cordero de Dios, salen aguas que junto con las hojas de esos árboles son para la sanidad de las naciones. Y cuando nosotros tenemos una mirada algo obtusa, pensamos, algún día el río de la sanidad de las naciones, vamos a estar ahí nadando y van a disfrutar algún día más allá del sol, más allá del sol. Pero yo tengo la impresión de que a veces, según la intimidad que el Señor le da, y el hombre o la mujer que se regala esta intimidad con Él, tiene la capacidad de entrar Él y su gente y su generación en una experiencia con ese río de sanidad. Porque por alguna razón Juan se le reconoce como el bautista. Juan, el que sumergió. ¿Dónde? ¿Dónde se sanan las naciones? En el río de Dios. Pero el río de Dios no es una canción, el río de Dios no es una religión, el río de Dios es una experiencia con Dios. Y el único que puede compartirla es el que la vive. De su interior fluirán ríos de agua viva, dijo el Señor. El que sea lleno de mi espíritu tendrá en su interior ríos de agua viva. Nosotros tenemos que cerciorarnos de algo. Si vamos a hablarle sanidad a la nación, vamos a tener que pedir a Dios que nos sane a nosotros. Sacarnos todo tinte herodiano. No te cases con Herodes. Herodes es una farsa. No te cases con los fariseos. Son una farsa. No te cases con los saduceos. Son una farsa. No te cases con los políticos. Todo eso es una farsa. Gente haciendo aspavientos de que tienen la solución para las naciones. Son incapaces de solucionar sus propias vidas. Muchos de ellos son un fracaso familiar. Son incapaces de guiar a su propia casa. ¿Podrán guiar una nación? No, pero tenemos ideas, muy buenas ideas. A esto le falta la calidad, la fuerza de la demostración. Juan el Bautista come diferente. ¿Y sabes qué me di cuenta? Estamos bien enamorados del mundo. Si por causa del Señor hay que cambiar la dieta, pastor. Pucha, pero estamos tan acostumbrados. Somos buenos para los... Nos juntamos incluso con excusas a disfrutar. Pero si el Señor nos pidiera, van a tener que restringirse. No, porque la religión a mí me enseñó que la bendición de Dios es que yo esté bien. Y que mientras yo esté bien, la bendición es mía. Pero no asocian que la bendición también puede significar, te invito a sufrir por causa del nombre. Te invito a sacrificar por causa del nombre. Entonces buscamos al Señor para que nos favorezca. Señor, quiero tu favor. Te necesito manipularte, Dios. Necesito decirte que yo me voy a portar bien y te voy a manipular todo lo que más pueda para que tú me des mucho. Y yo, después que tenga mucho, le voy a decir a la gente que tú eres bueno. Next. Si es necesario cambiar la vestimenta. Lamento comentarte que es probable, joven, millennial, que a lo mejor no te va a poder comprar la zapatilla de las 120 lucas. Porque si hay que compartir con los demás, no será saqueando al que tiene algo a costa de lo que yo no tengo. Sería sacándose los zapatitos y diciendo, bueno, los partimos por la mitad y comprémonos por lo menos 2 de 60. Porque eso es lo que nos dicen. Creo en que hay que buscar una justicia y la equidad, pero no es matando al que no piensa como tú y no es robando. La Biblia dice que cada uno trabaje, que Dios bendice la obra de tus manos.
Así que cualquiera sea el sistema que el hombre pretende imponer, el reino de Dios, el gobierno de Dios es superior. El reino de los cielos se ha demostrado por miles de años y ha sustentado a su gente, y por momentos no te ha dado la comodidad que el mundo te ofrece, pero eso no significa que el reino de los cielos no tenga algo que darte. Ahí es donde se nos viene la adoración al suelo. Y si te tienes que vestir de una manera diferente, y si tienes que comer de una manera distinta, el río de Dios y la sanidad para las naciones es un diseño que existe, pero no todos accesan a él. Pero cuando aparece un Juan el Bautista, dice, aleluya, se para enfrente de todo el sistema y del descalabro que hay, moral, social, religioso, político, y dice, he aquí, viene uno mayor que yo solo tengo el poder para bautizar, para hacerlos que se sumerjan en la sanidad que Dios tiene para la nación, pero el que es más poderoso que yo, ese puede bautizar con Espíritu Santo y fuego. Cristo el Señor viene, Él va a venir pronto. Entonces por ahora, dice Juan el Bautista, aquí está el río, vengan a sumergirse en la revelación que yo les traigo de parte del Señor. El único lugar donde seremos sanos es en el río de Dios. En el río de Dios hay una expresión sobrenatural de quién es Dios, de lo que Él quiere hacer en primer lugar. Primero, el alma tiene que sanarse. El alma de Chile está particionado en millones de partes. Está manipulado porque no logra sacar adelante su propio yo. De alguna manera está tan disconforme consigo mismo. Tiene sueños, tiene aspiraciones. Quiere poner responsabilidad. Le han dicho que si se esfuerza lo logrará, pero no lo logra. Ahora, iglesia amada, muchos me han dicho, ¿cuál es la postura, pastor? ¿Cuál quiere? ¿Una política? No hay. No estamos casados con el mundo político. ¿Quiere una religiosa? Tampoco la tenemos, porque hemos visto demasiada corrupción dentro de los que dicen tener la representatividad del Señor. ¿Quiere una postura intelectual? No. Llevamos años escuchando lo que el Señor nos ha dicho. Tenemos una postura. Nos sentimos llamados a marcar una diferencia. ¿Y sabes por qué? Porque el que cambió la era, el que cambió el siglo es Dios. Entonces los paradigmas con los cuales se movía el entorno ya no están vigentes. Dios los caducó. ¿No fue hace 3 meses, pastor, que vimos a un ángel del Señor poner 2 espadas en el Congreso? Hace 3 meses que estábamos orando y diciéndole al Señor, ¿qué va a pasar, Señor? ¿Qué va a pasar? Ayúdanos a entender qué va a pasar. Entonces, ¿qué creen? ¿Que son los movimientos de izquierda, de derecha? No, nadie se engañe. El Dios Todopoderoso, el que pone y quita reyes, el que habla con sus hijos, el que tiene pacto con sus íntimos. Así que nadie está descontrolado aquí. Sabemos muy bien lo que el Señor está haciendo. Y hay una oportunidad gigante. Y más que una oportunidad de oportunismo, es mostrar el amor del Señor. ¿Sabes lo que le falta a la gente en las calles? Un gran abrazo de repente. Un gran abrazo. Y decirle como gracias a Dios lo hemos salido a hacer en distintas formas. Veía a los superhéroes Spider-Man de la casa orando por las personas, orando por los carabineros, orando por las personas comunes y corrientes. Y diciéndole, ¿sabes qué? Hay una esperanza, hay algo diferente. Necesitas conocer al Señor. Te quiero invitar a un río, te quiero invitar a sumergirte, porque la confrontación más dura es esta. El llamado más difícil que tiene que hacer Juan el Bautista a su entorno es arrepiéntanse. Y eso suena a condenación hoy día, ¿o no? Oh, los condenatorios de siempre. Porque el tipo de sociedad que están levantando hoy día son todos intocables. ¿Sabías que parte de la reforma que quieren traer para que los niños sean tan independientes de sus padres
que en algún momento determinado tengan la capacidad de decidir acerca incluso de su sexualidad, indistinto de cuál sea la opinión de los padres. Porque todos tienen derechos. Nadie tiene deberes, no hay ningún deber. La vida y la sociedad que muchos pretenden postular es que todo es en honor a los derechos. Eso es una irresponsabilidad. ¿Y los deberes? Entonces este es el llamado. Arrepiéntanse significa cambien de mente, cambien de mentalidad. Arrepiéntanse no es andamos buscando a quién condenar para decirle que es un pecador. No. Juan el Bautista es la tipología de la expresión de un Dios que había visto el descalabro que iba a venir y que lo preparó durante toda la vida para que cuando haga aparición en el escenario diga: esta es mi conclusión, dice el Señor. Hay que cambiar de mente, hay que cambiar de mentalidad. Porque mucho de lo que improntaron dentro de tu propia cabeza no pertenece al reino de Dios, pero tú le eres más fiel a eso que a lo que dice el Señor. Arrepentíos, porque el gobierno de los cielos se ha acercado. ¿Quieres ver a Dios actuar en la nación? Tiene que ser con arrepentimiento. Tiene que ser con una actitud predeterminada a dejarse moldear por lo que Dios piensa, por lo que Dios siente, por lo que Dios dice, y no por lo que yo quiero, no por lo que yo anhelo o por lo que a mí me parece. Arrepentíos. El río está allí, la sanidad está, pero tienen que dejar la predeterminación con la cual los programaron para que nunca les afecte positivamente el reino de Dios. El reino de Dios es real. El reino de Dios y su justicia, dice el Señor, existe. Y si tú lo buscas primero, las demás cosas te serán añadidas. El reino de Dios no es solo que tengamos salvación, no es solo que tengamos perdón de los pecados, sino que ahora digamos y nos diga el reino de Dios, el gobierno de Dios, cómo debemos vivir. Porque el Señor pensó en todo. No pensó solamente en que seamos un montón de almas salvas. Algunos dicen por ahí que la redención y la salvación es como el comienzo recién, pero después viene el discipulado de la nación. El discipulado de la nación quiere decir que es una forma de cómo Dios dice que hay que vivir. Entonces tú puedes ser súper valiente para un fin de semana. Pero si tratas mal a tu esposa, cállate mejor. Tú puedes ser osado, terrible. Oh, aquí estamos haciendo lo que la iglesia tiene que hacer. Pero si tus hijos no tienen una provisión, con una paternidad, una maternidad responsable, cállate. Porque es el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas serán añadidas. Bueno, creo haber sido claro. ¿Qué pensamos, pastor? Por lo menos esto es lo que hemos compartido con nuestros pastores. Así miramos el asunto. Y damos algunas recomendaciones a nuestra hermandad. Tenga cuidado. No pise el palito. Diga a su sociedad qué dice el Señor y no lo que usted piensa. Porque yo tengo pensamientos personales, pero como ministro del Señor me debo a la causa del Señor y a lo que dice el Señor, y debo sujetarme y someterme a lo que dice el Señor. Porque hay cosas que son paradigmáticas, por eso siento que es el Señor el que está cambiando todo. Sí es iconográfico que 1,5 millones de personas esté, y qué alegría, sin ningún tipo de manifestación violenta. ¿No escuchan, iglesia? ¿No escuchamos el clamor? Son como ovejas sin pastor diciendo: aquí estamos, andamos buscando un norte, andamos buscando una satisfacción, la justicia, andamos buscando algo, lo queremos y aquí estamos. Fueron capaces de votar divisiones absurdas,
Pero muy en el fondo es una multitud tan inestable, porque a la hora que aparezca un tema de conversación, ellos van a pelear. Porque están unidos. En realidad están juntos nomás. No están unidos. Pero no lo juzgamos. Vemos que es algo del Señor. Y hay que discernirlo con esa mentalidad. No obstante, nuestro llamado tiene que ser arrepentidos. Cambien de mentalidad. Y el que esté dispuesto a cambiar de mentalidad y pensar como Dios dice, sentir como Dios lo hace, sumérjase, testifique públicamente: Jesucristo es mi Señor. Y en ese río será la presencia de Dios la que te regale convicciones y una mentalidad. Si yo estoy lleno de resentimientos, ¿qué crees que puedo compartirle a alguien que está dolido? Más resentimiento. Los políticos no sanarán Chile. Los ideólogos, los filósofos, los profesionales, los emprendedores, no sanarán Chile. Solo una iglesia que tenga una experiencia real con el Señor. Ahora, ¿cómo podemos hacernos efectivos? Lo primero es que tú y yo abandonemos las posturas que deben someterse al señorío de Jesús. He visto a mis hermanos pastores que han tenido que sacar declaraciones públicas diciendo: nuestra congregación opina que estamos dispuestos y disponibles para orar por nuestras autoridades, que no tenemos ni enseñamos ningún principio de rebelión, porque dentro de sus filas hay personas que piensan y compran el sermón de lo inmediato, de lo efervescente, de lo que parece. No podemos ser ovejas sin pastor. Y no estoy hablando de nosotros como figura pastoral, estoy hablando de Jesús, del Señor que a todas luces ya había visto este asunto, lo venía avisando. Y Él quiere que nosotros nos compartamos con la gente. ¿Cómo lo hacemos? ¿Organizamos marchas? ¿Y qué te parece si en tu entorno inmediato te dedicas a predicar la buena nueva y te transformas en la luz del mundo, en la sal de la tierra, y hablas de la esperanza del Señor y los invitas a que se bauticen en el río donde Dios tiene salud, sanidad para las naciones? Creo que es tan simbólico lo de los árboles de justicia. La Biblia dice que las hojas de ese río son las que sanan las naciones. Me da la impresión de que simboliza a las personas que están plantadas con el árbol de la vida. Esas hojas somos nosotros. Que sanan las naciones, las personas. Que tengan la capacidad de hacer que la gente venga a encontrarse con el Señor, no con una religión. Porque lo que cambió también es una exigencia para nosotros. No se puede hablar en el nombre del Señor si no tienes autoridad. Va a ser evidente. Pero si hablas lleno de la presencia de Dios, lleno de su amor, lleno de su compasión, te aseguro, una palabra tuya va a cambiar a una familia. Esa familia puede cambiar a otra. Una demostración, un ejemplo con el cual tú vives, cómo trabajas, cómo tú llevas tus finanzas, eso va a cambiar. Porque es tanta la falta de identidad que tiene la gente que necesitan muchos esconderse en una multitud para decir: soy parte de esto. Pero te animas a decir personalmente: soy hijo de Dios, soy hija de Dios. O andas buscando una turba santa. Los sociólogos dicen que hay un fenómeno
en la multitud. Le llaman el fenómeno del hombre masa. Ese hombre que saqueó el supermercado motivado por la masa, pero que jamás lo haría de manera individual, porque pierde su identidad en la masa. Nosotros no somos eso. Nosotros somos juntos los mismos, solos somos los mismos. Nuestros vecinos saben quiénes somos, nuestros parientes saben quiénes somos, a quién representamos, y no necesitamos escondernos en un tumulto o en un grupúsculo o en un grupo para decir: Jesús es el Señor de mi vida, Él me salvó, Él me sanó, y yo sé que Él es la respuesta para las naciones. Esa es la misión que Dios nos dio: amar, experimentar al Señor y compartir esa experiencia con otros. Aleluya. Si es sencillo, ¿qué declaración pública andas buscando? Si lo tenemos claro hace tanto tiempo. Ponte de pie, por favor. Prefiero el atuendo extraño. Prefiero no encajar. A propósito, prefiero no encajar en todos lados. Porque hay lugares donde dicen que está Dios, pero no está. No voy a ir ahí. Ay, que ustedes son como raros. No importa. No importa. Llevamos décadas orando al Señor. Llevamos décadas obedeciendo tal cual a todo lo que Él nos dice. Sabemos perfectamente que todo lo que el Señor nos ha dicho, lo ha demostrado, se cumple. Sabemos cabalmente que la voz del Señor está con los que le temen, que todos los que guardan sus mandamientos son amados por Dios. Lo tenemos claro. Sabemos también que hay un montón de ideas falsas alrededor de los hijos de Dios. Personas que creen que nosotros pensamos cosas que otros les dijeron. No importa. Si tenemos que vernos extraños como Juan el Bautista, vestido de una manera y un atuendo espiritualmente hablando, con una obra diferente, no importa. Pero si hay algo que haremos, nos vamos a sumergir nosotros en el río primero. Porque no puedes sanar a alguien si tú y yo estamos enfermos, con algún trauma no solucionado, con algún dolor, con algún resentimiento que todavía no le damos solución. Es imposible, imposible. Pero nosotros nos vamos a sumergir en el río. Y vamos a decir: ese río que es para la sanidad de las naciones, nos vamos a sumergir nosotros. Señor, lávanos, lávanos de toda la injusticia, de los sentimientos de ira que tenemos, Señor, de la rabia retenida. Sánanos, Señor, de esta sensación de estar abandonados, solos. Queremos ser sanos en el nombre de Jesús. Bautízanos de nuevo, Señor, en una experiencia de sanidad, porque no solo queremos sanar para nosotros, queremos sanar a la nación. Queremos que ellos experimenten la libertad que tú nos has regalado. Solo Jesús es la alternativa. Solo Jesús, el Señor, es el único camino, la verdad y la vida. Él es el Señor. Aleluya, aleluya. Y seremos, como dijo el profeta, un lugar de experiencias con Dios. Un lugar no de experiencias místicas, sino de salud, de sanidad. Porque cuando tú y yo entremos a ese río, nos vamos a dar cuenta que hay una mente, una mentalidad con la cual mirar el conflicto. Sí, sufrimos traumas en el pasado, duro. Sí, los sufrimos. Algunos con distintos niveles. Pero ¿sabes? La experiencia de ser perdonado por Él es lo que te cambia. Porque después tú tienes el poder y la capacidad de perdonar. Lo que Chile no encuentra es esa paz. Creen que andan buscando una paz, que su paz social es la que los va a hacer dormir tranquilos, y es mentira. Porque con Dios un día puedes tener una abundancia o puedes tener escasez, pero te acuestas con la misma paz, porque el Dios que hizo el cielo y la tierra sabe realmente lo que nosotros necesitamos. No todo lo que nosotros decimos necesitar es realmente una necesidad. Muchas de ellas son impuestas por el sistema.
Al final de cuentas, ¿qué es lo que más necesitamos? A nuestra casa, a nuestra familia. Nos desespera estar con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestros hermanos. Estar en una reunión como esta. Esto es lo que nosotros valoramos. Esto es lo que nos da alegría. Y un día tenemos y otros días no tenemos. Hemos llegado tristes a este lugar y otros días hemos venido rebosantes de alegría. Pero el Señor sigue siendo el mismo. Dios es el mismo, Señor. Porque tu estado de ánimo, como te están manipulando, como están manipulando a las naciones, le están diciendo que tu estado de ánimo tiene que ser el gran catalizador, el alma, para juzgarlo todo. Y eso es falso. Bendice, alma mía, al Señor. Y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Hay días donde yo no tengo ganas, pero le doy la orden, como vi el ejemplo del rey David. Tengo que bendecir al Señor porque Él es digno. Él es digno, Él es digno, Él es el Señor, Él es Dios, Él es bueno, Él tiene un propósito. Mi nación debe quedar en sus manos. Tengo que cerciorarme de que mi nación quede en sus manos. Y para que eso ocurra, tengo que hacer que ellos entren al río que Dios les tiene preparado. Es un río de sanidad, donde se olvidarán los dolores, donde quedarán las marcas, las cicatrices, como un proceso de aprendizaje para compartir del mismo amor de Dios con otros. Pero si no entramos, iglesia amada, vamos a estar tan confundidos como la gente. Así que este día el Señor vino a invitarnos a sumergirnos en Él. Y vamos a ser honestos. Creo que uno de los tropiezos con los cuales tenemos que pedir a Dios en este río que nos sane es el temor. Nos da miedo. Nos da miedo decir que Jesús es el Señor. Nos da miedo lo que otros estigmatizan sobre el pueblo de Dios y nos van acallando. Pero si nos quedamos callados, las ovejas que no tienen pastor serán tomados por los lobos rapaces. Y esos lobos rapaces no van a tener contemplación, los van a meter a cualquier cosa. Pero si nosotros vencemos, Señor, yo he tratado de hacer el ejercicio de meterme a ese río. Señor, necesito estar en este río, en estas aguas saludables, Señor, donde tus hojas siento que deben tocarme completo. Saca el temor de mí, Señor. El temor que le tenemos a los hombres. El temor que le tenemos al sufrimiento. El temor que le tenemos a perder la comodidad. Sácanos. Y en este río, Señor, en este lugar de experiencias contigo, límpianos. Hay momentos donde tenemos que despojarnos hasta de lo bueno que sabemos. ¿Sabes qué? Hay cosas buenas en ti y en mí, pero no sé cómo expresártelo. No son suficientes para lo que amerita hoy día la nación. La iglesia tiene que tener una experiencia más profunda con Dios. Y todo lo bueno, incluso, obviamente lo malo tiene que ser desechado, pero hasta lo bueno tiene que ser puesto en el altar del Señor. Y decirle, como dice en tu palabra, Señor, ante tu trono, de donde fluye el río de la sanidad para las naciones, del Cordero y de tu trono, Señor. Quiero entregarme así, tal cual, con todo, Señor, con todo y con nada. Todo lo bueno, todo lo que yo pensé que podía ser un aporte, lo entrego. Yo quiero, Señor, partir de nuevo. Recréame para que el recreo de las naciones, también la recreación de la nación, se pueda mirar a través de nuestras vidas. Necesitamos una experiencia profunda, real, potente con Dios. Necesitamos un cara a cara con Dios. Iglesia, si quieres aportarle a la nación, encuéntrate con Dios en primer lugar. Porque no vas a poder replicar otra cosa que no sea la imagen que te impronta, lo que tú piensas. Es un diseño como Dios nos hizo. Siempre estamos expuestos a distintas imágenes y las imágenes nos moldean el pensamiento.
Tú tienes que pararte enfrente de ese trono, ante el Cordero, y decir: Señor, Señor, quiero aquí ser recreado por ti. Porque cuando yo salga de esta experiencia, necesito salir a compartir que hay un río que realmente sana. Las multitudes no son un montón de gente, son muchas personas que Dios ama profundamente y que necesitan de ese trato. Hacemos un llamado al arrepentimiento. A nosotros en primer lugar, cambiar de mentalidad, de dejar de pensar que la bendición de Dios consiste en que yo viva cómodo. No importan los demás. Renunciamos a eso en el nombre de Jesús. Renunciamos al temor, al miedo que da hacer pública la expresión y el llamado que el Señor le está haciendo a la nación. Esto de querer caerle bien a todo el mundo, renunciamos a eso. El temor, que no nos dejaba decir con toda claridad, renunciamos a tener pacto y casarnos con los lugares donde dice que está Dios, pero Dios no está. Y a validar a esos falsos modelos, a esos falsos ministros, ladrones, adúlteros, hechiceros, masones. En el nombre de Jesús renunciamos a su influencia, no la respetamos, no nos sujetamos a ella. Porque hay un llamado del Señor para que en el río de Él se sane el país, se sanen las naciones. Quiero dejarte un espacio para que arregles tus cuentas personales con el Señor. Y por fe, mira que el río de Dios te está esperando. Sumérgete en el río, conversa ahí con el Señor y dile: Señor, el tropiezo que tiene el pastor no es el mismo que yo tengo, pero aquí en este río, en este lugar de agua, Señor, donde tu palabra está fluyendo con esperanza, con fe, con restauración, quiero exponer mi causa. Necesito sanar para que otros sanen a través de mi vida. Necesitamos limpiarnos de toda levadura, de toda doctrina que nos hace tener pensamientos contrarios al reino. Aleluya. Aleluya. Tú eres santo, Señor. Aleluya. Tú eres todopoderoso. Aleluya. Oh, ese río, Señor. Por la fe entramos a ese lugar y nos sentimos dignos, Señor. Sentimos que tu agua nos dignifica, nos limpia y nos sana, Señor. Traemos el dolor de este país ante tu presencia y te pedimos sanidad y una respuesta que provenga de ti, Señor. Perdón. Te pedimos perdón por no interpretar el corazón de nuestra nación, por no empatizar, Señor, por tener un corazón egocéntrico también y escondernos a disfrutar de tu presencia y tus bendiciones, Señor, sin compartirla con aquellos que miramos que están en necesidad. Sabemos que tú tienes la solución para Chile, Señor. Que tu Espíritu Santo nos convenza de pecado, Señor, para que podamos arrepentirnos, para que podamos volverle la espalda a toda mentalidad en la cual estábamos atrapados. Queremos sumergirnos, Señor, en este nuevo comienzo, para que nos podamos encontrar contigo, Señor. Quiero hacer un llamado a los que sienten dolor, frustración, para que le pidan al Señor darle solución a eso que está dentro de ustedes.
Es una invitación que les hace el Señor. Vengan a mí y yo les haré descansar, dice en su palabra. Si ustedes llevan mi yugo, hallarán descanso para sus almas. El alma de la gente, Señor, está subyugada al dolor, a esta sensación de indignidad. Yo oro para que la sangre de tu pacto los dignifique. Qué difícil ha sido estos días, Señor. Para muchos han sido un calvario. La sensación de inseguridad. Oramos para que en este río, Señor, te entreguemos los miedos que hemos sentido. Hemos sentido miedo de que nos roben, Señor. Hemos sentido miedo de que le ocurra algo a nuestras familias. Pero aquí, Señor, sumergiéndonos en estas aguas, Señor, rogamos que tú le des solución a esta herida y nos regales una mente, una mentalidad. Queremos reconocer que aún lo bueno que somos o lo bueno que tengamos, Señor, no es suficiente para el cambio de era en el cual estamos sumergidos. Necesitamos algo diferente, una experiencia, Señor, que nos actualice contigo para la nación. Aleluya. Aleluya. Solo tú eres sabio, solo tú eres justo. Espíritu de Dios, solo tú convences. Regálanos tus convicciones. Podríamos orar objetivamente si no sanamos primero, porque aún la mejor e intencionada de nuestras oraciones, que tenga un tropiezo de una circunstancia inconclusa, nos haría hablar de manera errática, pedir, sentir de manera errónea. Tú nunca llegas tarde, Señor. Tú nunca llegas tarde. Nosotros no estamos viviendo fuera de tiempo. Tú nos escogiste para vivir en este aquí y en este ahora. Y nos hiciste para este día, Señor. Nos creaste para este día. Nos creaste para atrapar tu presencia, Señor, y compartirla con nuestro entorno en este día. Aleluya, 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 aleluya. Te suplico, Señor, que tus ángeles, como está escrito en tu palabra, acampen alrededor de los que te temen, Señor. Sean guardados tus hijos, tus hijas, tu siervo, tu pueblo. Y aun quien no lo es, Señor, oramos para que se comparta tu gracia, tu amor, tu cobertura sobre la nación. Atamos, Señor, al espíritu violento en el nombre de Jesús. A todo el inicuo, Señor, que maquina maldad contra las naciones. Oramos para que caigan también en el juicio con el cual tú estás tratándonos. Y que se abra una gigantesca manifestación de tu amor en el nombre de Jesús. No tuvimos Factor Bernabé. Te quiero invitar, busca a alguien y compártele alguna buena noticia. Busca a alguien y háblale algo, bendícelo. Habla bien de él. Podría ser
Te comparto la bendición que Dios me dio hoy. Hazlo, compártete. Vamos a tener un Factor Bernabé diferente. Bendigo la obra de tus manos. Declaro las promesas del Señor sobre tu casa, sobre tu negocio, en el nombre de Jesús. Que tu negocio prospere, sea guardado por Dios. Que los miedos con los cuales has estado estos días encuentren respuesta. Te bendigo en el nombre de Jesús. Proclamo bien sobre ti. Bendigo la obra de tus manos. Bendigo tu casa. Declaro que el Dios que guarda toda la ciudad está a favor tuyo. Rompe los límites. Deja que la gente reciba de este amor. En el nombre de Jesús. Aleluya. Llénate de seguridad. El Dios que te ama. El Dios que te ama. El Dios que te ama te ha llamado. El Dios que te ama. Aleluya. El Dios que te ama te está diciendo que hay un lugar, hay un refugio en su presencia. El Dios que te ama te dice: tengo lugar para refugiarte. Ven a mí, descansa. Descansa. Oramos para que de manera sobrenatural tu negocio sea guardado, tu pequeña empresa, tu emprendimiento se prospere en el nombre de Jesús. Aleluya.